Nos encontramos ya conectados con el doctor Oscar Urbiola para abordar el tema de la comisión especial encargada de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos que él es expresidente del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Un gusto estar en su programa. Doctor, para que nos comente primero la importancia del Tribunal Constitucional en nuestro país. Bueno, en un Estado constitucional y social de derecho es muy importante la existencia de un Tribunal Constitucional. Máxime en una democracia donde solo tenemos un sistema unicameral, es importante que las leyes que salen tanto del Congreso como los decretos legislativos que pueden tener origen en el Ejecutivo y las ordenanzas tanto regionales como municipales y cualquier otro dispositivo de rango legal puedan ser revisadas en el proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Su importancia en el Estado constitucional, democrático y social de derecho es fundamental para garantizar la plena vigencia de la Constitución y fundamentalmente de los principios e instituciones consagradas en nuestro ordenamiento constitucional. Efectivamente, y la elección de los miembros que pertenecen a esta institución tan importante en nuestro país también es importante y tiene que ser totalmente transparente. En su mayoría ya el mandato de estos miembros está vencida y recientemente se ha aprobado una nueva metodología para aprobar a sus miembros en el Congreso de la República. ¿Si podría explicarnos cuál sería? No, la importancia del tribunal que está bien establecida es sobre todo en un sistema Claro democrático que sí. y obviamente la institución está conformada por 7 miembros y la elección de estos 7 miembros es muy importante porque son los que van a darle vida a esta institución dentro del marco constitucional. Y para eso necesitamos que los 7 magistrados del Tribunal Constitucional no solamente estén capacitados en la función, digamos, jurisdiccional y sobre todo con una formación jurídica. Creo que fundamentalmente la trayectoria que presenten quienes van a asumir esta función en la vida personal y pública debe ser impecable, intachable. Y eso solamente se va a poder, digamos, asegurar en la medida en que quienes postulen sean debidamente examinados ante la comisión especial que se ha formado en el Congreso, que como sabemos el Congreso es el único organismo encargado de seleccionar y luego nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto no quiere decir necesariamente que la decisión del Congreso pueda estar sesgada hacia intereses partidarios o exclusivamente, digamos, de militancia política en algún partido. Los magistrados necesitan una formación jurídica y además un pensamiento ideológico que pueda garantizar que una carta política como es la Constitución sea interpretada debidamente. De tal manera que la labor que tiene ahora el Congreso de la República es de alta responsabilidad y ojalá se pueda cumplir no solamente en el tiempo oportuno, sino garantizando la transparencia a fin de que se dé como resultado que quienes salgan elegidos y vayan al pleno del Congreso para obtener la votación por lo menos de 87 votos, que es una votación calificada, sean los que verdaderamente merecen estar en el Tribunal Constitucional para garantizar esa estabilidad democrática, porque sabemos que el Tribunal Constitucional incluso en los procesos competenciales es el que dirime las competencias cuando se producen conflictos entre los distintos poderes del Estado. Claro que Ahí sí. otra Sí. importante y relevante función, ¿no? Así es. Doctor, ¿cómo se realizaría esta elección? Porque se habla de la meritocracia, pero también se habla de los 2/3 de votos que tienen que alcanzar los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se realizaría? ¿Se estaría hablando realmente de una meritocracia, de que se haga por su perfil profesional, por su perfil laboral, por su experiencia? ¿O finalmente acabaría en lo mismo que se ha visto anteriormente en el Congreso de la República en la elección del Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad no debe preocupar
el hecho de que en definitiva sea el Pleno el que decida con su veto quiénes van. Ujú. Esta elección en realidad tiene bastante de decisión política. No olvidemos que la Constitución es una carta política y que si es el Congreso el que va a elegir, obviamente tiene que haber, por eso mismo, la comisión que tiene esta función está integrada por representantes de cada una de las fuerzas políticas. Efectivamente. No vamos a poder desligar, y creo que sería una utopía pensar de que esto no tenga un ingrediente político. Lo tiene, pero el hecho de que en la primera etapa tengamos un concurso meritocrático va a garantizar, si se lleva adelante con bastante transparencia y con reglas claras que deben conocerse a priori, con un reglamento que se debe debatir y aprobar, vamos a tener la garantía de que por lo menos quienes llegan a la última etapa antes de entrar al Pleno son los que tienen todas las condiciones para poder llegar al Tribunal Constitucional. La decisión final, obviamente, cuando va al Pleno y la necesidad de obtener 87 votos en un Parlamento que tiene 130 congresistas y donde hay 9 bancadas políticas, tiene que ser necesariamente política, eso es indesligable, pero por lo menos la lista de quienes lleguen al final, al Pleno, debe ser de aquellos que realmente han probado no solamente su honestidad, sino sus méritos. Y hasta ahí podríamos decir la meritocracia, y luego ya es una decisión política. Claro. Esto no tiene por qué preocupar, porque en otros sistemas, para citar el colombiano, el chileno, el Tribunal Constitucional está compuesto de manera tripartita. Un tercio lo elige el Ejecutivo, un tercio el Congreso de la República, en elección obviamente política, y un tercio el Poder Judicial. Lo mismo ocurre en Colombia y en otros países, como España, por ejemplo. Siempre va a haber una decisión política, pero cuando se establece un sistema como el nuestro, donde primero hay un concurso, porque antes había una invitación, ahora estamos regresando al concurso que había antes. Yo fui el último en ingresar al Tribunal Constitucional bajo el sistema de concurso y finalmente llegué al Pleno y en el Pleno obtuve la votación. Hay un ingrediente político al final, claro, obviamente. Pero eso tampoco quiere decir que quienes salen elegidos con una decisión política van a tener que obedecer los designios de quienes los eligieron. Definitivamente. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber de ingratitud para quienes los eligieron. Efectivamente. Que es toda una teoría que tiene su origen en Francia con Robert Badinter. Los magistrados que sean elegidos por una decisión política en el Congreso de la República están obligados a ser ingratos con quienes los eligieron y solo ser gratos con la función que se les está asignando, que es ser los garantes del orden constitucional. Efectivamente, tienen que ser leales con la Constitución política del Perú en todo caso. Doctor, ¿qué tan urgente y necesario es que se elijan ya a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, considerando que en su mayoría ya tienen el mandato vencido y que además ellos no pueden abandonar el cargo, puesto que la norma establece que si tienen el mandato vencido no pueden retirarse hasta que vengan sus reemplazantes? Bueno, no es la primera vez en que magistrados del Tribunal Constitucional tienen periodo vencido y se mantienen en funciones. Debo recalcar que lo que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica, que obliga a los magistrados con periodo vencido a mantenerse en el cargo hasta que tomen posesión los elegidos por el Congreso, no es un privilegio ni digamos, un favor que permite o les beneficia a los magistrados para mantenerse en el cargo con el sueldo y todas las prerrogativas. Es una garantía para que en ningún caso el sistema de control constitucional deje de funcionar. Los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen accesitarios, no tienen suplentes ni provisionales que puedan, en el caso que dejen el cargo, asumir esa función. Por lo tanto, la disposición del artículo 10 es una disposición que constituye una garantía para el pleno funcionamiento del sistema de control. Y ahora, los incumplimientos no han sido por parte del tribunal, los incumplimientos han sido por parte del Congreso de la República. Efectivamente. O sea, que en este caso, el Congreso de la República lo
único que tiene que hacer es llevar este proceso de manera transparente, con los plazos adecuados, y ojalá podamos conocer el reglamento que se tiene que debatir, que sabemos que hay un proyecto y se tiene que aprobar en el Pleno, pero ojalá ese reglamento garantice un proceso transparente y que permita que quienes lleguen al Pleno sean los más capaces y los más honestos. Así es, doctor. Y la ciudadanía tiene que permanecer vigilante también. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, a usted. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.